Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber aceptado este convite que hemos hecho. Un poco la idea de esta actividad es tratar de ayudar a instalar en la agenda de la ciudad el tema del cambio climático y el tema de las energías renovables, eficiencia energética, ahorro energético, etc. En ese marco, bueno, desde la coordinación de políticas de sustentabilidad de la municipalidad vimos una muy buena oportunidad de invitar a unos amigos que vengan a contarnos sus experiencias, unos amigos que vienen del exterior y que ahora vamos a presentar. Así que, bueno, ante todo, bienvenidos de parte específicamente de la Municipalidad de Rosario, que somos los organizadores del evento. Y bueno, muchos de ustedes venimos compartiendo muchas actividades comunes, así que esperamos seguir compartiéndolas esta tarde y en otras oportunidades que sigamos. Hoy nos acompañan en esta actividad dos personas venidas del exterior. El primero, bueno, que voy a presentar es Michel. Michel tiene un apellido muy complicado, así que no lo voy a repetir, después lo voy a decir claramente. Michel es francés, pero es ciudadano del mundo. Ha vivido en África, en misiones por todo el mundo. Bueno, es un especialista internacional. Y la verdad que es un honor tenerlo hoy con nosotros acá. Él actualmente está trabajando en la CEPAL, en la sede de Santiago. Y específicamente, bueno, lo voy a explicar, coordina un programa de la cooperación francesa en el tema de cambio climático, energía, etc. Y ahora nos va a contar un poco de todo esto. Así que, Michel, muchísimas gracias por estar acá. Es realmente un gustazo tenerte. Y el segundo invitado es Felipe, gerente de una cooperativa público de Fundaciones Dual de Medio Ambiente, no, pero lo que quería decir era que tiene fin público, fin privado. La fundación es una agencia pública. Bueno, Felipe trabaja todo el tema de cambio climático y energía en el estado de Minas Gerais. Ustedes saben que este es el segundo estado grande de Brasil. Tiene un trabajo impresionante en más de 600 municipios que componen el estado. La ciudad capital, ustedes saben, es Belo Horizonte. Bueno, con Felipe hemos tenido hoy y ayer varias reuniones con la Secretaría de Recursos Renovables de la provincia. Mañana nos está compartiendo la experiencia todo un sector del gabinete municipal y bueno, la verdad que va a ser muy interesante escuchar esta experiencia que nos ha sacado varias cabezas en Brasil con respecto a lo que veníamos haciendo o estamos haciendo aquí en Argentina. Así que bueno, estamos sumamente complacidos y agradecemos también, Felipe, que estés aquí con nosotros. La idea va a ser la siguiente: va a haber una exposición de aproximadamente 30-35 minutos, empieza Michel, un poco tal vez más abarcativa, es más dirigida a lo que es cambio climático en general. Luego vienen las preguntas que quieran hacerle y luego va a hablar Felipe con una persona que va a estar ayudando en la traducción. ¿Tu nombre? Con Emilia, que nos va a estar ayudando con el tema de la traducción. Entonces él va a hablar un poco, Emilia va a dar el resumen, luego va a continuar explicando en portugués y Emilia vuelve a hacer el resumen y luego hacemos las preguntas correspondientes. Bueno, como todas las actividades que organizamos, siéntanse libres luego de preguntar, de ver cómo podemos construir entre todos este espacio. Aprovecho, hacer una invitación especial también. Desde distintas organizaciones estamos tratando de coordinar un espacio que llamamos Ciudadanos por el Clima. Creemos que el tema de cambio climático cada vez es más importante y la agenda de cada uno de nosotros tiene que estar el tema de cambio climático en el cambio de conductas. Y nos venimos reuniendo el primer miércoles de cada mes en la Asociación de Dirigentes de Empresa, distintas organizaciones, distintas personas y bueno, los invitamos a todos
al primer miércoles de cada mes a las 18 horas participar de estas actividades para movilizarnos. No significa solamente hacer acciones en la calle, sino movilizarnos desde las conductas de cada uno para tratar de participar activamente en un problema tan fuerte y tan grave como es el de cambio climático. Así que ahora dejo con ustedes a los actores principales y bueno, esperemos tener una buena tarde. Muchísimas gracias. Michel, todo tuyo. Gracias, Ricardo. Buenas tardes todas y todos. Mi nombre es Michel Schleffer. Bueno, Ricardo me presentó. Gracias por la invitación. Y gracias a Ricardo, la red y a ustedes. La idea es de compartir algunas reflexiones y compartir algunos quizás comentarios o algunas visiones que llevo conmigo. Así que más allá del tiempo y de la organización que pusiste, siéntense por favor libres y muy cómodos de interrumpirme en cualquier rato y cualquier inquietud o de repente tema que no explicaría bien. Quisiera también complementar la presentación por algunos elementos más personales para que sepan desde dónde les estaré comentando bueno, algunas visiones, algunas reflexiones. Yo llevo más de 30 años o más de 30 años de experiencia profesional diciendo que yo vengo del mundo del desarrollo, es decir, mi papel es agente de desarrollo. He trabajado primero en mi país, en Francia, y en muchos programas europeos y también en distintos países del continente y de otros continentes, pero básicamente en acompañar grupos con proyectos de desarrollo. Y en muchos de esos proyectos había una dimensión sectorial, temática, pero también territorial. Y las reflexiones que ahora llamamos sobre el tema de cambio climático, de desarrollo sostenible, pues no tenían esos nombres, pero igual estábamos integrando unas visiones integradoras, holísticas, de transversalidad, sin que tomarían los nombres que tienen hoy. Ahora, con eso no importa, no es un tema de las palabras de moda en el momento, pero bueno, solo para indicarles que vengo de eso. Ahora, ¿a qué me dedico? Bueno, ya saben, trabajo en la CEPAL, estoy a cargo de un programa que la cooperación francesa lleva desde varios años en la CEPAL y últimamente, en los últimos años, está orientado básicamente en cambio climático y también en lo de desarrollo sostenible. Entonces no es solamente por la casualidad de lo de cambio climático, sino también... Y lo que me interesa en la CEPAL es que la CEPAL, para ubicar, perdona, ¿no? si todas y todos la conocen, pero permítanme en 2 palabras presentarlo y si hay más duda, obviamente contestaré a sus preguntas de lo que es la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Regional de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Quiere decir de que, siendo Naciones Unidas, abarca todas las temáticas y siendo Comisión Regional trabaja en todo lo que es desde México hasta Argentina, hasta Patagonia, incluyendo también todo el Caribe. Entonces, el papel es obviamente muy regional y la base está en Santiago de Chile, pero también hay oficinas en distintos países de la región. El marco de cooperación que Francia tenemos en la CEPAL es algo que no es el tema directo, ¿no?, de lo que estamos haciendo, pero es algo que se prolonga a través de los años. Quiero decir, no es una cooperación puntual, sino en una dimensión más continua. Lo de hoy... No, bueno, básicamente trataré de respetar esa presentación en base a esos 4 elementos y algunos quizás en forma un poco más detenidas que otra, y cuando aquí el amigo me dará
el toque final, pues terminaré a donde estaré, ¿no? No, entonces sí, algunas reflexiones de contexto global que lo sabrán mucho mejor que yo, pero también con algunas visiones. Han visto desde el título que lo quiero mirar ciudades y cambio climático, pero también desde los territorios olvidados, y voy a indicar qué es lo que entiendo por esta noción de territorios olvidados, y con quizás algunas reflexiones metodológicas sobre programa o proyecto de desarrollo sostenible del territorio, que Felipe, tú lo vas a entrar mucho más en detalle con las experiencias de Minas Gerais en planes clima y energía territorial, y al final de reflexionar sobre qué significa el cambio climático como oportunidad para el territorio. Entonces, bueno, ustedes sabrán que este continente a nivel mundial es el continente con la tasa de urbanización más alta. Entonces, eso hay un montón de cifras, de estudios, no vamos a cansarnos con cifras, pero al mismo tiempo, y eso es lo que me interesa, no solamente es el más urbanizado, pero con la tasa de desigualdad más alta. Siempre a mí me gusta relacionar un elemento con el otro y hacernos reflexionar de esos puntos, ¿no? Por un lado, hay toda una creencia, o por lo menos todos los modelos de desarrollo han sido construidos sobre el hecho de que la ciudad es el foco de concentración y de generación de la riqueza, ¿no? Y todos los modelos económicos tratan de demostrarlo, pero vamos a reflexionar de qué tipo de riqueza estamos hablando y al mismo tiempo qué es lo que provoca esa concentración urbana, en lo que los economistas, que, perdón, no me presenté, yo no soy economista, soy forestal y geógrafo, con las dos visiones combinadas de gestión de los recursos naturales y una visión más ampliada y también territorial de la geografía, con una dimensión de geografía humana, de la Escuela Francesa de Geografía, en el cual, por ejemplo, hay un geógrafo que trabaja mucho en los Andes y en América Latina, que se llama Olivier Dollfus, y él dice, el territorio es historia sedimentada. Entonces, nuestro papel como geógrafo es esa, ¿no? De una visión de una historia sedimentada y de la relación de una sociedad con todos sus componentes y los espacios donde vive y que aprovecha o no, porque no necesariamente hay que aprovechar todo. Entonces, bien, muy urbanizado, pero también muy desigual. Y desigual en base a patrones de producción y de consumo basado en la extracción de los recursos, basado en la venta afuera de commodities, basado en la generación de poco valor añadido y basado pues o sea, no está basado, pero como resultante genera mucha vulnerabilidad a los precios, por ejemplo, de la soya o de la carne o de los recursos mineros o de los hidrocarburos que se deciden fuera de aquí, fuera de nuestros países y fuera de nuestras economías y de nuestras zonas de toma de decisión, ¿no? Pero sin embargo impacta, y lo saben, ¿no? Aquí en Argentina y últimamente, no solo en Argentina, sino en esa fase de crecimiento de las economías basada en que, pues, allá en China dijeron de que, bueno, hay problemas económicos, deja de ser lo que se dijo en su momento de auge, ¿no? La fábrica mundial. Entonces dejan de comprar, por ejemplo en Chile, dejan de comprar el cobre, el precio baja y programas sociales de acompañamiento, plan de reformas a nivel fiscal, a nivel de la educación, a nivel de la renta, pues van al tacho. ¿Por qué? No por una decisión interna, sino por lo que pasa afuera. Entonces, bien, con eso no estoy haciendo un discurso político, ¿no? Sino un análisis de lo que pasa, ¿no? Una mirada a la realidad. Entonces, tenemos un sistema
muy vulnerable y con poca resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Es la capacidad, en este caso de una economía, pero puede ser de un territorio, de un municipio, de una familia, de un emprendedor, de un empresario, en fin, la capacidad de, más allá de resistir a una crisis, pero de seguir adaptándose más allá de la crisis. Entonces, el sistema globalmente que tenemos en esa visión rápida, disculparán, pero de esa visión global, es que tenemos ese sistema al final vulnerable, poco resiliente, poca capacidad de adaptación, ¿no? Y de adaptarse a los flujos y a los cambios. También tenemos la idea, la ilusión, la creencia, el mito de que la ciudad genera crecimiento, genera progreso, genera mejoras y desarrollo. Entonces, eso sí, pero con una condición, de que la ciudad sea bien planificada. Y en las últimas décadas, y también los análisis a lo largo de ese tiempo, es de que el modelo latinoamericano de urbanización no ha aportado soluciones a los retos sociales, económicos, culturales, también de salud pública. ¿Por qué no ha sido bien planificado? Creo que eso es una idea fuerte que quiero obviamente debatir, si hay necesidad, pero que quisiera dejar muy claro de que es la ausencia o la falta o la deficiencia de planificación, tanto en los barrios como también a nivel global, ¿no? Más adelante, pero lo digo ahora porque me parece que tiene relevancia en este momento. Estamos finalizando un estudio desde los CEPAL sobre las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial en los países de América Latina y del Caribe. Entonces, ese trabajo todavía no está terminado, pero como elementos a grandes rasgos lo que sale es que cuando hay políticas públicas contempla casi únicamente los núcleos urbanos y no toma en cuenta suficientemente los vínculos entre las zonas urbanizadas y el resto del territorio. Entonces, los vínculos, las relaciones, los flujos. Seguimos con una idea de que las ciudades, por eso lo pongo así, ¿no? con las palabras, las ciudades dan las espaldas a su territorio de pertenencia, a su territorio de proximidad, a su territorio de flujo humano, flujo social, flujo cultural, flujo también económico. Se considera, y de nuevo tomando en cuenta ese análisis que estamos conduciendo, todas las zonas, vamos a decir, no urbanas, meramente como un reservorio de agua, reservorio de suelo, reservorio de materia prima, agrícola o agropecuaria, o de minerales, o de energía. ¿Para qué? Bueno, para concentrar en la ciudad y supuestamente para en la ciudad a través de servicios bancarios, por ejemplo, generar riquezas. Pero no hay sistema de redistribución de flujos financieros o de redistribución de materia gris, ¿no? de competencias y de capacidades hacia los territorios de donde se han explotado los recursos en el sentido muy amplio de la palabra. Entonces, bueno, es eso lo que queremos mencionar aquí y solo para mencionar de que al final ese sistema nos ha conducido a la situación que tenemos ahora, que no es hoy que estamos descubriendo el cambio climático, que el cambio climático no es un tema únicamente político, no es un tema únicamente científico, es un tema de modelo de ciudad, modelo de sociedad, modelo de vivir en conjunto
Entonces es un tema que no es nuevo. Lo que hoy vivimos como situaciones de cambio climático solamente revela los errores que hemos cometido anteriormente en cuanto a modelo de funcionamiento globalmente de la sociedad, de la concentración y de los patrones de producción y consumo. Las miradas que les invito, que quiero compartirles sobre la noción de territorio, me refiero a más allá de una delimitación administrativa, lo que mencioné un poco antes, ¿no? El territorio como una construcción social, el territorio como un espacio vivido, un territorio como un espacio construido socialmente y culturalmente, y que lleva esa dimensión muy integradora, muy holística, muy transversal. En este sentido, también una reflexión de pasado, de paso, mejor dicho, disculpa. Cuando hablamos de urbano y rural, es muy interesante de ver que aquí en muchos de los países de América Latina no hay una definición muy clara de lo que es lo urbano. Por ejemplo, y me corregirás, Felipe, si estoy equivocado, pero encontré la situación de un municipio en Brasil, que no me acuerdo el nombre, quizá buscaré más adelante si quieres. Es un municipio que tiene 200 habitantes y por definición está considerado como urbano. Entonces, seguimos en las visiones y, más que las visiones, en las políticas públicas con la dicotomía urbano versus rural. Y las reglas, normas, leyes y financiamientos están regidos por esa dicotomía urbano-rural. Cuando, a ver, pero ustedes saben, ¿no? Cuando miramos la realidad, está mucho más compleja que esa dicotomía rural-urbano. Y estamos asistiendo a un sinnúmero de situaciones de transiciones con lo urbano megalópolis, de megaciudades, con lo urbano de un núcleo inmerso en un espacio rural, con lo urbano a la periferia de grandes centros urbanos, entonces con una situación muy diversa. Y no es posible de pensar que una sola política urbana puede abarcar todas esas situaciones diversas. Entonces, llamamos a que se tome mejor en cuenta esas situaciones de transición entre, repito, lo urbano y lo rural, con unas matices mucho más complejas, es la verdad, mucho más compleja, pero también mucho más reales a lo que pasa en el terreno. Y ese aspecto de transición me parece, pero esa es una hipótesis que he solicitado a algunos colegas de la CEPAL que trabajan en el tema de la demografía para que puedan ilustrarlo con cifras que por el momento no tenemos. Pero me parece que, digo, esa transición también la tenemos en el aspecto social. Que siempre hemos dicho hasta ahora que hay una migración de lo rural a lo urbano, ¿no? El éxodo rural. No digo que ya no hay, pero digo, pueda que siga existiendo, pero hay otros movimientos de migraciones sociales dentro de lo urbano. No sé la situación de Rosario, disculparán que primera vez que llego a Rosario, ¿no? Aunque he estado en otras partes de Argentina, pero aquí no. Pero hay muchas situaciones de ciudades donde hay una migración del centro hacia las periferias. Y en dos sentidos grandes, ¿no? O a periferias ricas, de mucho poder adquisitivo, con concesiones y casas y condominios de lujo, o a la periferia pobres y más pobres, y donde la gente está en viviendas muy vulnerables y expuestas a riesgos. Pero sí, son migraciones desde el centro hacia la periferia. Y tengo una hipótesis basada solamente en algunas pocas observaciones personales directas, pero que hay también cierto movimiento de, podemos decir, recomposición
rural, quiero decir, de algo de migración de los centros urbanos a la ruralidad. Y a lo rural no únicamente basado en lo que históricamente ha sido la producción agropecuaria, pero en otras formas de vivir lo rural. A través de artesanía, a través de el proyecto de vida, ¿no?, de parejas de jóvenes que son ingenieros o lo que quieren en la ciudad y que dicen, pero no queremos vivir en la ciudad, sino decidimos otro modo de vivir, vamos a decir, con otro ritmo de tiempo, con otra forma de alimentación, de producción, y este tipo de movimiento hacia de lo urbano hacia lo rural, por decirlo así. Entonces, bueno, hay una complejidad, ¿no? Es lo que quiero mencionar, más allá de esa dicotomía urbano-rural. Y me parece entonces que eso necesitamos tomarlo en cuenta, visualizarlo mucho más que ahora en la definición de políticas públicas. Bueno, resiliencia paso porque ya lo mencioné. Rural-urbano también, al final creo que ya dije todo. No, bueno. Ya, sí, un punto relacionado con esto, lo de centro-periferia. Eso también es una teoría que muchos de los geógrafos hemos querido colocar, ¿no?, de que si fortaleces el centro por, ¿cómo decirlo?, por transpiración, el centro va a provocar desarrollo a la periferia. Ese modelo centro-periferia nunca funciona así, les digo. O sea, no hay ninguna duda que nunca funciona así. Funciona al revés. Funciona de que el centro chupa las periferias. No es que va a devolver a la periferia. Si no está contemplado, no funciona así. Entonces, la reflexión es de cómo integrar en nuestras reflexiones y en nuestras políticas públicas y en nuestro papel como ciudadano, ciudadano para el clima y las redes, justamente, en vez de pensar concentración, que sacamos de afuera para concentrar la riqueza, la actividad, la población en los núcleos, trabajando y funcionando en redes, donde hay unidades funcionales que se fortalecen la una a la otra en flujos, no únicamente flujos unidireccionales, sino en flujos multidimensionales, en todo sentido, ¿no? Y redes puede parecer algo muy teórico cuando lo digo así, pero si hay más tiempo después, volveremos a este sistema que, por ejemplo, en Italia o en Europa se llama distriti industriales, donde redes de pequeños o muy pequeñas empresas funcionan en forma asociativas, sin que sea cooperativa, sin que sea algo normalizado, pero frente a alguna licitación, frente a una oportunidad de mercado, funciona en redes. Después de ese funcionamiento de ese mercado, cada uno sigue por su vida, sigue por a su manera. Llega otra oportunidad, nuevamente funciona en red. Es una forma muy flexible y además de ser flexible, muy interesante de poder posicionarse sobre oportunidades de mercado. Bueno, entonces, ¿cómo estoy de tiempo? Ya, seguimos. Entonces, lo que hemos visto es que ese funcionamiento genera muchas vulnerabilidades a las crisis económicas, sociales, culturales, a las crisis también, podemos decir, hasta políticas, a las crisis también ambientales y cambio climático. Además que ese modelo de funcionamiento, en otra oportunidad me dijeron, sí, está bien, pero la mitigación o la adaptación al cambio climático cuesta mucho. Cuesta mucho. Ah, ya. ¿Y el modelo actual no cuesta? O sea, ¿el modelo actual solamente aporta beneficios? El modelo actual, hay muchos estudios y algunos de la CEPAL que lo demuestran, por lo que llaman nuestros amigos economistas las externalidades negativas. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, cuando estamos aglutinados en la ciudad, supuestamente genera beneficios como economía de escala.
genera oportunidades de redes y de mercado, pero también genera contaminación atmosférica, pero también genera congestión en las calles y en los tiempos de transporte, pero también genera problemas de gestión de los residuos sólidos. En Santiago hace 2 meses atrás hubo un incendio involuntario, supuestamente, en bueno, donde no tratan, sino donde dejan los residuos. Y entonces eso provocó un humo tremendo que afectó la salud pública durante semanas en la ciudad. Entonces, todas esas externalidades negativas tienen un costo muy elevado, muy elevado. Se estima en promedio que son 4-5% del PIB nacional. Son montos inmensos. Si tratamos de traducirlo, sería para una ciudad como Bogotá el equivalente del costo de la fase 1 y 2 del Transmilenio, que es un sistema en Bogotá de transporte público. O sea, es un costo enorme. Tengo una referencia aquí para Argentina, pero dejen mis asistentes allá, pero a ver. Dice que para Buenos Aires, esas famosas externalidades negativas, solo el costo de la congestión automóvil en la ciudad para un año genera, al igual que los beneficios que la empresa Ford tuvo en el año 2013, es decir, $100 millones. El costo del funcionamiento actual del modelo que tenemos. Y después me dicen que adaptación y mitigación cuesta. La diferencia es que no son los mismos que tienen los costos y los beneficios. Que en general el sistema actual es que los beneficios para los privados y los costos para el sector público. Bueno, pero lo digo porque pienso que necesitamos tener a la mano ese tipo de datos y de situaciones y de ejemplos, porque obvio que es cierto, y aquí Felipe nos dirá lo que cuesta los esfuerzos de mitigación para un Estado como Minas Gerais. Claro, pero que cuesta seguir como estamos. Eso es lo que quiero apuntar también. Ahora, sí, basado en todo eso, y es la parte un poco de reflexiones sobre lo que significa desarrollo sostenible del territorio. A menudo consideramos de que el desarrollo es igual como la palabra de crecimiento o de progreso, y dejamos de lado de que el desarrollo también contempla la noción de calidad de vida, ¿no? De condiciones de vida. Entonces, el crecimiento económico o el crecimiento considerado como el aumento de la riqueza no es lo mismo como el desarrollo, que considera el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Eso como punto. Entonces, basada en esa visión del desarrollo, quizás aquí lo paso un poco rápido porque no sé si es el tema principal, pero les dejo, y obviamente si hay intercambios volveremos a ese punto. Pero eso está basado en un programa europeo a lo cual tuve la suerte de participar, que se llamó LEADER en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, donde después participé de todo un trabajo de capitalización de experiencia en todos los países de la Unión Europea. Y vimos de que hay como 5 o 6 etapas para llegar a un programa de desarrollo sostenible a la escala de un territorio, y que parte desde una voluntad compartida y que llega hasta una forma de contractualización con los puntos que aparecen aquí, que quizás podemos pasar un poco rápido, que la voluntad emerge también y tiene que estar subrayado por una voluntad política en el sentido obviamente amplio, no de un partido político, sino de la gestión de la cosa pública en ese sentido, ¿no? Y ahí hay matices que nuevamente no quiero alargarme en esa parte y que podemos volver si necesitan.
lo mismo con la noción de territorio que ya he presentado, pero que lleva con sí mismo esa noción de identidad, ¿no? Yo soy de aquí y lo que pasa aquí me importa, ¿no? Tengo un montón de historia, incluso de conflictos entre grupos de actores, de conflictos medioambientales, de conflictos territoriales, pero donde llegamos a avanzar siempre y cuando está esta palanca de la identidad del territorio, identidad territorial, y ese doble sentimiento de pertenezco de aquí, y lo que pasa aquí tengo que decir también algo de lo que pasa. No se va a solucionar fuera.